Hola. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el evento. Bueno, yo voy a hacer unos comentarios para tratar de ubicar a la Argentina del 2008 desde una perspectiva de desarrollo. A ver, ¿cuál es el primer rasgo que uno observa de la Argentina? Si arrancamos desde la crisis del Rodrigazo en el año 75 hasta el 2007, ahí pasaron 33 años. En esos 33 años hubo 14 años en donde la Argentina tuvo niveles de crecimiento de la actividad negativo. Es decir, tuvimos 14 crisis. Esto da el primer rasgo de la Argentina. Somos un país volátil. Y como somos argentinos, somos el país más volátil del mundo. Ningún país del mundo funciona así. Es decir, cuando ahora hablamos de la crisis americana, es decir, desde el año 29 que no cae el nivel de actividad. Y en esto, bueno, tenemos un rasgo que justamente nos caracteriza, pero cuando lo miramos también en una perspectiva más de mediano plazo, en esos 33 años, la Argentina tuvo periodos de crecimiento impactantes y periodos de crisis impactantes. Supónganse, los últimos 5 años crecimos más del 50%. Los 4 años del ocaso de la convertibilidad del 98 al 2001 caímos el 25%. Pero en definitiva lo que importa es que el crecimiento del Producto por Habitante de la Argentina de los últimos 33 años es del 0,6%. Y eso da el segundo rasgo. Somos un país estancado con alta volatilidad. Y este rasgo nos da justamente por lo menos 3 implicancias en 3 planos. Uno, la macroeconomía, otro, los aspectos sociales, y el tercero es cómo se puede desarrollar la base de negocios en contextos de tan alta incertidumbre. Obviamente, dentro de todas estas crisis, uno tiene un problema central. Cuando uno tiene hiperinflaciones, rupturas generalizadas de contratos, tiene contextos en donde hay que pagar el 50% de las exportaciones para pagar los intereses de la deuda. Bueno, son contextos realmente muy difíciles. Y esto justamente nos hace, cuando a un economista le dicen ¿cómo salís de esto? Y la verdad que uno siempre dice algún par de mentiras articuladas, pero lo único que se puede hacer frente a esto es como la cuadratura del círculo, se necesita una crisis, y la crisis es la que resuelve este tipo de problemas. Lo que genera la crisis, obviamente todos lo sabemos, es una fuerte pérdida de capital social. Hay muy poca gente que se sabe manejar muy bien en las crisis y en muy pocos días acumula excedentes que otra gente necesitaría décadas para hacerla, y todas las crisis son financiadas por los pobres, independientemente de si los esquemas son ortodoxos, heterodoxos, keynesianos o de los Chicago Boys. Y esto justamente nos da estos impactos sobre el funcionamiento del sistema económico. Y por eso es tan importante poner el foco en la macroeconomía, que lo que trata de hacer es mínimamente cómo el sistema económico tiene un mínimo de normalidad, de previsibilidad, de certidumbre, y de esto justamente atiende a los aspectos del corto plazo, cómo ordenan los números monetarios, fiscales, financieros. Y la gente de mi profesión, incluido yo también, hemos puesto el principal foco de atención justamente en estas cuestiones macroeconómicas. Y creo que es totalmente correcto, pero al mismo tiempo ahí está el problema. Es decir, aunque ustedes no lo crean, los economistas también nos dedicamos a otras cosas, entre otras tratar de ver cuáles son los determinantes que explican que una empresa tome una decisión de inversión, por qué se califican los recursos humanos, en qué nos especializamos, cómo nos integramos en el mundo, cómo se distribuyen los ingresos, cómo se ocupa el territorio. Bueno, estos son los temas de desarrollo, los temas más de largo plazo, en donde obviamente el marco analítico de la economía no es suficiente como para comprenderlo y requerimos de otras disciplinas para entender estos fenómenos tan complejos. Bueno, en la Argentina hace 30 años que no discutimos un plan de vuelo, hacia dónde damos, una visión compartida de un país posible, más equitativo y que tenga posibilidades de sustento. El segundo aspecto es obviamente esta cuestión social, y que un poquito lo adelantamos, es decir, cuando vienen las expansiones, los derrames no se dan, las salidas de las crisis siempre son financiadas por los más pobres, y esto nos da otro rasgo de la Argentina. Somos el laboratorio más vergonzoso de regresión social que se conoce contemporáneamente. Y esto lo podemos observar en distintos indicadores. El de la distribución del ingreso, bueno, ustedes lo conocen perfectamente. Es decir, si miramos la distribución del ingreso en el Gran Buenos Aires entre el 10% más rico y el 10% más pobre, finales de los años 70 esas diferencias eran 13 veces. En el pico del ocaso de la convertibilidad llegaba a ser 44 veces. Ahora son 27 veces. Estamos mejor que
que a la salida de la crisis. Estamos muy lejos de la sociedad más equitativa y más solidaria que tenía el país. Y obviamente importa la distribución del ingreso, sí, porque donde están los ingresos están los consumos, donde están los consumos está la estructura de la producción, están las cosas que vamos a importar, etcétera. El otro indicador muy claro es en el mercado de trabajo. La Argentina funcionó durante décadas con 4 o 5% de desempleo y todo el mundo tenía un trabajo formal. Inclusive en la tan criticada sustitución de importaciones era un contexto en donde un padre sabía que su hijo iba a vivir mejor que él. Era cuestión de que vaya a la escuela pública, que tenga un buen nivel de calificación y había una fuerte chance de que consiga un trabajo dentro de una empresa formal y un trabajo de por vida que a medida que seguía calificándose iba a tener un mejor ingreso y una mejor calidad que la que tenía el padre. Bueno, todo esto se fue perdiendo. Hoy sabemos, en el pico de la crisis, 1 de cada 3 personas estaba fuera del mercado de trabajo, porque había un 20% de desocupados, estaban los planes de jefas y jefes, y había un 12% de la gente que trabajaba en oficios que eran de menor calificación, menos horas de las que querían, y en la generación de todos estos contratos basura y la informalidad del mercado de trabajo. Lo que pasó en estos 5 años es espectacular. Se crearon más de 3 millones de puestos de trabajo, 30% adicional de empleo. Realmente fue mucho mejor que los pronósticos más optimistas. Pero cuando miramos, por ejemplo, el 2007, nos encontramos con paradojas. Todavía existe 1,5 millones de desocupados, más de 35% de la gente que trabaja a niveles de informalidad, a pesar de desarrollar trabajos formales, ni siquiera tiene seguridad social. Y sin embargo, alrededor del 15% de la demanda de trabajo no pudo ser cubierta porque la gente no tenía calificaciones. Esto tiene que ver que después de 30 años de crisis, la gente que está desocupada tiene determinados rasgos y características. No solamente no les dimos ingresos, sino cuando miramos esa población, los que recibieron la educación de más baja calidad y los mandamos a los peores colegios y con los peores maestros. Y acá tenemos este rasgo de heterogeneidad de la Argentina. Una Argentina que tiene premios Nobel y que tiene miles de gente que se destaca en la investigación y trabajan en las mejores compañías del mundo y se destacan en los deportes, las artes y las ciencias, pero cuando vamos a ver las pruebas de calidad educativa, el deterioro de la Argentina es impresionante. En el año 2001, simplemente por decir, chicos que habían tenido 10 años de escolaridad, el 40% de ellos, cuando se les daba un texto de un diario para ver si lo entendían, no lo entendían. O, por ejemplo, las últimas pruebas de la UNESCO, en donde la Argentina sale séptimo en algunos rankings a nivel latinoamericano, y antes estábamos primeros, obviamente los encabeza Cuba, los encabeza Uruguay, Costa Rica, estamos por debajo de Chile, de México, de Brasil. Era impensable décadas atrás. Pero vayamos entonces a este tema, y qué es esto que, la verdad, que hay demanda de trabajo que no puede ser cubierta, y esto tiene que ver también con la destrucción del aparato productivo. Pues esta gente no solamente no tuvo ingresos, no solamente no tiene ahora los valores de la cultura del trabajo, porque viven en ambientes inclusive que los padres ya no trabajaron, no tienen educación, pero fundamentalmente al no tener trabajo no tuvieron el alimento central que da el desarrollo económico. A mí no me importa si produzco un micrófono, un agua mineral o doy una charla acá a la mañana. Lo que importa es lo que sucede simultáneamente con la producción de un bien y servicio, que es la generación de capacidades técnicas y la calificación permanente del recurso humano. Esto es lo que es el aprender haciendo, el learning by doing, la generación de oficios y capacidades. Y a la gente lo hemos excluido en una forma absolutamente estructural y muy complicada. Pero vayamos al tercer punto, que es que decíamos que somos un país estancado. Y acá viene un problema muy complejo, que es cómo se puede desarrollar la base de negocios cuando uno tiene contextos de muy alta incertidumbre. Hay un comentario muy general en la Argentina, que la Argentina no tiene empresarios porque no asumen riesgos. Yo soy de la opinión de que la Argentina, en el contexto latinoamericano, encabeza la capacidad empresarial, y eso es notablemente claro. Pero lo que parece es una cuestión bastante elemental. Es decir, el capitalismo lo que dice es que hay un señor que tiene esta rara habilidad de saber dónde asignar los recursos y después tiene la rara habilidad de poder administrarlos, y pertenece a un club que tiene un beneficio espectacular, que va a tener ingresos notablemente superiores que el resto de los agentes económicos. Pero para pertenecer en este club tiene que asumir riesgos. Por una cuestión es riesgo, otra cuestión es incertidumbre. Cuando uno tiene que tomar una decisión estratégica, sobre todo, quiere invertir, voy a poner un tren de laminación, voy a poner un torno de control numérico, voy a poner una hilandería,
Yo tomo una decisión en el presente que me compromete en el futuro. Ese tren de laminación va a estar por 30 años. El tren de laminación más moderno del mundo está en la Argentina, lo tiene Techin en Campana. La última actualización es del año 87. En el 2008 sigue siendo la empresa más eficiente del mundo haciendo tubos de acero sin costura. Por ahí lo que tengo que tomar las decisiones, obviamente, que tengo que tratar de evaluar qué retornos voy a tener y qué alternativas, en lugar de hacer esa inversión, que es poner la plata en el banco, comprar bonos, en donde voy a tener menos riesgos.